Bienvenidos a esta emisión especial en France 24 de las noticias del 2020. Un año marcado por una pandemia que llevó a los países a tomar medidas sin precedentes y ocupó los titulares mundiales durante muchos meses. Pero también hubo otras noticias que marcaron estos 365 días. Este especial hace un recorrido por las noticias del año. El 2020 estará marcado por el estallido contra la violencia policial y el racismo. Las protestas que comenzaron en mayo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd se extendieron por todo el mundo. En ciudades francesas, colombianas y mexicanas, las manifestaciones se enlazaron con casos locales. El coronavirus suspendió algunas elecciones, pero a pesar de la pandemia se celebraron históricos comicios en Chile, Bolivia y Estados Unidos, país donde Donald Trump pasará a la historia como uno de los 4 presidentes que no ha sido reelecto, a pesar de que desplegó una guerra legal para lograrlo. Después de meses de incertidumbre y al borde de la fecha límite, la Unión Europea y el Reino Unido cerraron un acuerdo histórico sobre su relación tras el divorcio, logrando evitar un final caótico al proceso del Brexit. 2020, un año como ningún otro. La pandemia ha cambiado nuestra vida de una manera que hubiera sido inimaginable hace 12 meses, poniendo de rodillas a las economías del mundo. En el 2020, el COVID-19 dejó más de 80 millones de personas contagiadas y al menos 1.754.000 muertos. Así comenzó todo. Cuando empezó el 2020, la Organización Mundial de la Salud ya hablaba de un nuevo coronavirus. El 11 de enero de 2020, China anunció su primera muerte, un hombre de 61 años, a quien se identificó como cliente de un mercado en la ciudad de Wuhan. A pesar de los primeros reportes de una misteriosa enfermedad parecida a la neumonía, millones de personas viajaron por el nuevo año lunar, la más grande celebración china. Días después, Wuhan fue declarada en cuarentena. Pero el peligroso virus ya había salido de China, poniendo de rodillas a los sistemas de salud de varias naciones europeas y asiáticas. Después del primer caso detectado en Brasil, el coronavirus tardó menos de un mes en extenderse por toda América Latina. El 20 de marzo, cuando Haití confirmó sus primeros 2 casos, el COVID-19 hacía presencia oficial en todos los países de la región. WHO has been assessing this outbreak. La Organización Mundial de la Salud ha estado evaluando este brote durante todo el tiempo y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Las noticias que siguieron tras ser declarado como pandemia parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Colapsos en los mercados, países en cuarentena, la activación del teletrabajo, inestabilidad de las bolsas, naciones declaradas en emergencia, suspensiones de los Juegos Olímpicos y de todos los grandes eventos sociales, deportivos y culturales. A pesar de que se tomaron medidas gubernamentales inéditas, la crisis seguía con los casos en aumento. Entre los millones de contagiados nos enterábamos de los positivos de políticos como el primer ministro de Reino Unido, el mandatario de Honduras, la presidenta interina de Bolivia, el mandatario de Brasil o el presidente de Estados Unidos. La crisis sanitaria mundial, además de generar un enorme costo humano, está llevando a la recesión global más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, el camino para aproximarse a una nueva normalidad son las vacunas, por lo que el panorama en 2021 es esperanzador ante la llegada de las fórmulas contra el COVID-19. Las vacunaciones masivas ya han comenzado desde diciembre. El coronavirus fue el máximo protagonista, pero también el año tuvo otros temas. El 2020 comenzó con tensiones entre Irán y Estados Unidos, luego de que el general Qasem Soleimani, el más poderoso militar iraní, muriera cerca del aeropuerto de Bagdad en un ataque ordenado por el presidente Donald Trump. El Pentágono dijo que tenía como objetivo disuadir planes de agresión. Las tensiones llevaron a que Irán derribara accidentalmente un avión ucraniano, dejando a sus 176 pasajeros fallecidos. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, se disculpó posteriormente por el derribo. En mayo estallaron las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Este caso revivió las denuncias acumuladas contra las fuerzas de seguridad y expuso la discriminación que aún se vive en diversos países. No puedo respirar.
Fueron las palabras de George Floyd tras ser arrestado y sometido por la policía. Luego de su violenta detención en Minneapolis, estallaron en mayo las protestas en Estados Unidos. Derek Chauvin, el policía que fue grabado por transeúntes poniendo su rodilla en el cuello del afroamericano, fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Para junio, las protestas protagonizaron graves incidentes frente a la Casa Blanca y tras decretarse toque de queda, la policía dispersó a los manifestantes. El caso generó una ola de indignación a nivel mundial. Las sedes diplomáticas estadounidenses en ciudades de varios países fueron escenarios de manifestaciones. Georgia se convirtió después en el epicentro de la ira tras difundirse videos de otros arrestos policiales. Rayshard Brooks, quien tras resistirse a los policías fue abatido a tiros. En otros países, las manifestaciones se enlazaron con casos locales. En Europa, varias estatuas de líderes esclavistas fueron derribadas. En Brasil, el movimiento Black Lives Matter se manifestó contra la policía de la nación sudamericana, considerada una de las más violentas del mundo. Mientras que en México, manifestantes enfurecidos atacaron el Palacio del Gobierno de Jalisco tras la muerte de Giovanni López, de 24 años. El joven, cuyo oficio era albañil, fue detenido violentamente por no usar cubrebocas el 4 de mayo y murió posteriormente bajo custodia policial. ¿Por qué le hacen eso? En septiembre, Colombia vivió noches de disturbios y protestas contra la brutalidad policial tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, sometido violentamente por la policía en la vía pública, lo que llevó a cientos de personas a las calles de la capital y en otras ciudades colombianas, registrándose enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes. El 13 de septiembre, las autoridades de Bogotá convocaron un acto para pedir perdón a las familias de las 13 personas muertas y a los cientos de heridos que dejaron varios días de protestas contra la brutalidad policial que derivaron en más enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El caso de Floyd se convirtió en un símbolo contra el racismo y la violencia policial y fue un tema principal de la campaña electoral rumbo a las presidenciales estadounidenses. También en 2020 continuaron las protestas en Hong Kong contra el plan de China de imponer una nueva legislación de seguridad en el territorio semiautónomo. Las manifestaciones masivas se retomaron desde mayo. El 6 de septiembre, casi 300 personas fueron detenidas en Hong Kong mientras protestaban en contra del aplazamiento de las elecciones parlamentarias. La policía disparó balas de goma para dispersar a los manifestantes. Varias figuras de la oposición no recibieron autorización para presentarse a las elecciones legislativas y decenas de activistas pro democracia han sido acusados o detenidos. En agosto ocurrió una tragedia en el puerto de Beirut que causó la muerte de más de 200 personas. Oh, shit. Así se escuchó la inmensa explosión de más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio. Miles de ciudadanos exigieron la renuncia de las autoridades por el suceso y por su actuar en las posteriores protestas que dejaron un policía muerto y más de 200 heridos. Hassan Diab, quien dimitió a raíz de las protestas desencadenadas tras la tragedia, pero continúa como primer ministro encargado, fue imputado en diciembre junto a otros 3 exministros por el juez que investiga la explosión, por negligencia y por causar la muerte de más de 200 personas. La gestión de Donald Trump de la pandemia, así como su respuesta a las protestas tras el asesinato de George Floyd, influyeron en su derrota electoral en las elecciones estadounidenses. Una de las figuras del 2020 fue Joe Biden, primero logrando la victoria en la carrera demócrata y después en las presidenciales. Esto a pesar de que a inicios de año pocos apostaban por él. Después de resultados decepcionantes en los caucus de Iowa y en las primarias de New Hampshire, la candidatura de Joe Biden parecía destinada al fracaso. El demócrata argumentó que las cosas cambiarían tan pronto como los afroamericanos comenzaran a votar en masa. Tenía razón, arrasó en Carolina del Sur, lo que hizo que varios demócratas se apartaran. Su último rival, el senador de izquierda Bernie Sanders, se retiró en abril, lo que le permitió a Biden enfocarse en Trump. Mientras que el presidente restaba importancia a la amenaza de la pandemia, sin lograr tranquilizar a los estadounidenses. Trump también se enfrentó al creciente movimiento social a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd por parte de un oficial de la policía de Minneapolis. Las encuestas mostraron que los estadounidenses apoyaron en gran medida las protestas pacíficas por la justicia racial. Con ese telón de fondo, Biden eligió a Kamala Harris como su compañera de fórmula. Desde el Senado, Harris había impulsado reformas policiales. Faltando menos de 2 meses para las presidenciales, la muerte de la emblemática jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, generó más polémica en la escena política del país.
A pesar de que los demócratas pedían que su reemplazo fuera nominado por el presidente electo, Amy Coney Barrett, designada por Trump, se convirtió en la nueva jueza de la Corte Suprema. Y llegaron los debates. El primero fue caótico con constantes interrupciones. El segundo fue cancelado debido al contagio y hospitalización por COVID-19 de Donald Trump. Y después de la debacle del primer cara a cara, la comisión optó en el último debate por silenciar los micrófonos de los participantes cuando su oponente estaba hablando. Después del esperado 3 de noviembre, Joe Biden resultó electo. Acumuló 306 votos electorales, superando los 270 necesarios frente a los 232 de Trump. Trump, sin embargo, no ha cedido y ha afirmado falsamente que un fraude le arrebató un segundo mandato en la Casa Blanca. Ninguno de sus esfuerzos ha tenido éxito. El 2020 fue un año histórico para Chile tras meses de exigencia ciudadana de cambiar la constitución heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Un año después del estallido social que sacudió al país, Chile volvió a ser escenario de masivas protestas antigubernamentales exigiendo un cambio constitucional. Miles de personas se manifestaron contra el gobierno de Sebastián Piñera y la caída de un joven al río puso nuevamente el actuar policial en el centro de las miradas. El 25 de ese mismo mes de octubre, los chilenos aprobaron de manera contundente cambiar la constitución en el histórico plebiscito. Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. En noviembre, Luis Arce fue investido como el nuevo presidente de Bolivia. De esta manera regresó al poder el Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, que se vio forzado a renunciar a la presidencia tras los comicios de 2019 entre denuncias de fraude electoral y un presunto golpe de Estado en su contra. Tras permanecer en México y Argentina, Evo Morales regresó a Bolivia el 9 de noviembre, a 364 días de su partida en una multitudinaria caravana. Este año Perú tuvo 3 presidentes, de hecho, en una misma semana. El 17 de noviembre, Francisco Sagasti fue juramentado como mandatario interino tras la renuncia de Manuel Merino en medio de protestas, quien asumió solo por horas la presidencia peruana tras la destitución en el Congreso de Martín Vizcarra. La vertiginosa sucesión presidencial fue la consecuencia de una crisis política más antigua que estuvo acompañada de una crisis económica y sanitaria sin precedentes. Y es que después de años de crecimiento económico, Perú experimentó una contracción y la pandemia impactó duramente al país con una de las mayores tasas de mortalidad en el mundo. Durante los últimos años, nuestra clase política, es decir, muchos de los que estamos aquí, entre otros, entre muchos otros, no hemos estado a la altura de los grandes desafíos que hemos y estamos enfrentando. Y para finalizar, el Brexit ocurrió este año cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020, pero los negociadores se dieron 11 meses para definir cómo se regirían sus relaciones tras el divorcio. Los derechos de pesca, las reglas de competencia y la forma como se resolverán las disputas mantuvieron estancados los avances. Tras largas negociaciones y en la recta final de concretarse la salida, Londres y Bruselas alcanzaron un acuerdo para la relación después del divorcio, lo que evita un final caótico al proceso del Brexit. Hemos completado el mayor acuerdo comercial hasta el momento, por valor de 660.000 millones de libras al año. Un acuerdo de libre comercio integral al estilo de Canadá entre Reino Unido y la Unión Europea. Un acuerdo que protegerá los empleos en el país. Un acuerdo que permitirá que los productos de Reino Unido sean vendidos sin tarifas ni cuotas en el mercado europeo. Un acuerdo que permitirá a nuestras compañías exportadoras hacer aún más negocios con nuestros amigos europeos. Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Fue un camino largo y tortuoso, pero tenemos mucho que mostrar. Es justo, es un acuerdo equilibrado y es lo correcto y responsable para ambas partes. Estas noticias son una muestra de que el 2020 no estuvo marcado únicamente por la pandemia. El año nos deja muchos aprendizajes, como la importancia de cuidar nuestra salud física y mental. Les deseamos un gran 2021 y que esas lecciones las llevemos con nosotros en el nuevo año. Muchas gracias por su compañía. Siga con nosotros en France 24.